Bien, bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el método estadístico. Y compartiéndoles pantalla, ya se debe poder visualizar. No se pone, ya se habilitó. Bien, iniciemos. Entonces, en esta sesión del día de hoy vamos a trabajar puntualmente lo que es el método estadístico. Este método es el que se aplica para estadística descriptiva principalmente. El objetivo, comprender las etapas del método. Entonces, ¿qué es el método estadístico? Aquí tenemos una definición, es un conjunto de pasos ordenados que permiten estudiar un fenómeno mediante datos. La captura de datos es fundamental en este procedimiento. Entonces, la configuración, el diseño de las preguntas del cuestionario es principalmente lo que garantiza el éxito del método estadístico. La importancia del método estadístico nos ayuda a ordenar para hacer el análisis de datos, reduce los errores y facilita la toma de decisiones. Yo en su momento les dije que las estadísticas justificaban o nos daban el argumento para saber si algo podía ser positivo o negativo. Todo va a depender de la manera en la que armemos el argumento. Por eso la estadística a veces es muy manipulable, o la interpretación estadística es muy manipulable en el sentido de querer mostrar tal vez una verdad sesgada, y esa es parte de la responsabilidad ética que ustedes tienen en los procesos del método estadístico, y es analizar el fenómeno lo más cuánime o equilibrado que se pueda, sin que haya ningún tipo de sesgo. Vemos a veces que hay este tipo de sesgos, sobre todo cuando son aspectos económicos, cuando son aspectos políticos, entonces se hace una interpretación a veces muy elaborada para que los resultados puedan favorecer algún tipo de tendencia ideológica, social, política. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy éticos en las respuestas que planteamos en el análisis. Bien, las etapas del método estadístico. Ustedes van a tener un refuerzo en el aula virtual, donde vamos a encontrar palabras clave justamente de las etapas del método. No se olviden de realizarla. Y el método estadístico lo componen 5 pasos o 5 etapas. El primero es el planteamiento del problema, de ahí pasamos a la recolección de datos, la organización y presentación, el análisis y por último, interpretación y conclusiones. 5 pasos muy concretos. En el paso número 1 es donde más nos vamos a reflexionar y analizar exactamente, porque si planteamos mal un problema, luego la recolección de datos, que tiene bastante trabajo de campo, se puede ver muy afectada, sobre todo si es que queremos hacer una encuesta. Ya vamos a ver un poco las variables, pero son encuestas a veces que hacemos a 300 personas promedio, más aún si es que es un diseño más robusto, 2000. Entonces, si es que hemos planteado mal el problema, el trabajo que viene al paso 2 puede estar muy sesgado, incluso erróneo. Y si es que hubo ahí un presupuesto, la afectación también puede ser económica, ¿no? Volver a rehacer un cuestionario, volver a armar una logística, trabajo de campo es muy complejo. Entonces tenemos que ser muy serios dentro de la primera parte. ¿Qué nos establece el planteamiento del problema? Es el primer paso del método estadístico y es uno de los más importantes. En palabras simples, aquí está, es formular una pregunta clara sobre lo que yo quiero conocer, qué información voy a levantar. Entonces yo tengo que tener muy claro lo que yo quiero investigar para que los siguientes pasos obviamente no me generen luego un problema o algún sesgo en la información que voy a elaborar. Para poder plantear un problema, yo tengo unas preguntas orientadoras. Puedo definir qué tema es el que me interesa, porque justamente parte de las investigaciones de mercado, de las investigaciones, requiere que no sea algo que nos sobrecargue, sino que realmente nos interese conocer, porque ahí dominamos más teoría y le podemos complementar con la práctica. Es importante justamente eso del tema. ¿Qué es lo que quiero saber exactamente? Pensar en quién o quiénes vamos a estudiar,
porque la estadística descriptiva, como vimos, tiene un principio sobre todo de análisis demográfico, poblacional. Entonces, a veces analizamos más al sujeto objeto de estudio, y a partir de eso vamos planteando sus necesidades, vamos viendo las tendencias. Entonces, hay que ser, como dice acá también, muy concreto también, que no sea muy ambiguo lo que yo quiero establecer. Y bueno, al último, una recomendación, como les he comentado, si es que está mal planteado, todo el trabajo estadístico después sale mal. Los resultados pueden ser erróneos, los resultados pueden ser debatibles, el mismo estudio, si es que no está bien planteado, carece de un fundamento robusto, entonces los resultados que nosotros generamos como prestigio profesional nos puede llegar a costar el proyecto, el desarrollo del producto, incluso el tema profesional se ve muy afectado cuando un estudio no está bien estructurado y se corre la voz, ¿no? O sea, les pongo mucho el ejemplo de los temas políticos porque es donde a veces más se hacen análisis, que van hacia la tendencia ideológica y en ese sentido los resultados y ya uno ya identifica qué encuestadoras son cuestionables y qué otras encuestas realmente son robustas. Entonces, los últimos estudios nos han dado una experiencia en ese sentido, que obviamente se ha visto que hay una interpretación siempre a favor de la persona que patrocina el estudio. Aquí les he planteado un ejemplo muy sencillo, ya vamos a hacer otro, pero en este ejemplo una pregunta de un planteamiento puede ser, por ejemplo, ¿cuántas horas al día usan el celular los estudiantes de mi curso? Entonces es un ejemplo que ahora todo el mundo está conectado o hiperconectado al celular. De hecho, una de las encuestas del INEC analiza justamente esta pregunta: ¿cuántas horas al día se usa el dispositivo móvil? Entonces, si es que yo planteara este problema, ¿qué preguntas o qué es lo que yo quisiera ir analizando? Entonces el dato que voy a necesitar, por ejemplo, va a ser un uso calculado de horas del celular entre las personas a que hagamos el estudio. En este caso ya está específico a estudiantes. Entonces vemos, porque si es que yo solo dejo la primera parte, ¿cuántas horas al día usa el celular? Queda muy abierto. Lo hago más específico en el momento que pongo al sujeto objeto de investigación, los estudiantes de mi curso. Entonces, levantada esa información, yo luego podría analizar promedio de cuánto tiempo se usa el celular, comparar si es que hombres o mujeres utilizan más el teléfono, si es que estamos levantando información etaria o edades, también podría haber una tendencia sobre las edades y bueno, algunas otras variables que podrían ir complementando el planteamiento del problema. Entonces, el primer paso es establecer bien la pregunta estadística. Una vez que hemos planteado la pregunta estadística, podemos empezar a planificar cómo vamos a hacer la recolección de los datos, ¿ya? Ahí lo que nosotros tenemos es justamente identificar qué datos son los que yo voy a obtener para poder estudiar el problema o analizar el fenómeno. Entonces, aquí vemos qué datos vamos a recoger. En el ejemplo ya vamos a ver qué son las horas. ¿De quiénes los voy a obtener? Los estudiantes, sujeto, objeto de investigación y cómo lo voy a conseguir. Es que lo voy a hacer por una encuesta, es que lo voy a hacer por una observación, es que voy a hacer un análisis de registros, porque esto también es totalmente válido. A veces ya tenemos mucha información generada, por ejemplo, en los supermercados hacen estudios de mercado de sus ventas y ellos registran todo lo que se factura. Entonces es muy interesante analizar ese tipo de fenómenos, porque, por ejemplo, hay un fenómeno que ha ido cambiando y es que las personas, analizando este tema de las ventas en los supermercados, hay una compra que ha ido incrementándose y manteniéndose durante el tiempo y es un poco el alimento para mascotas. Y vemos que hay una cierta correlación porque las familias ya no tienen más hijos, entonces su consumo de alimentos es menor y el consumo de mascotas o de compañía, estos animales de compañía, empieza a incrementarse. Y eso es un fenómeno que se puede ir palpando a través de registros como las facturas. Ustedes también podrían analizar las facturas en el momento de su negocio, de cómo lo van llevando
Y si es que yo no voy llevando esos registros, obviamente no puedo ir viendo en el tiempo qué tiene más o menor demanda. Hoy vamos a ver sobre todo la encuesta. No voy a profundizar mucho en esta sesión las preguntas, pero les voy a compartir ya la norma porque más adelante vamos así a hacer un ejercicio piloto de lo que es el diseño de una encuesta. Con el mismo ejemplo que teníamos de las horas que se usa en el celular, podríamos preparar la pregunta: ¿cuántas horas al día usas el celular? Es una pregunta muy abierta, si ustedes lo quieren ver, pero para que no sea tan abierta, yo ya le puedo en algunos casos ir dando, le llamamos a ver lo que son opciones o alternativas, hacer preguntas que no sea abierta, sino darle alternativas, porque ahorita si es que yo hago esta pregunta, obviamente los estudiantes pueden responder que unos usan 3 horas, otros usan 5 horas, otros usan 2 horas, otros usan 4 horas, y así podríamos ir tener algunas respuestas. En ese sentido, yo tengo que tratar que la pregunta sea cerrada. El paso número 3 también es, de hecho, ahora se nos facilita bastante con estas herramientas que hay en Internet. Vamos a probar Google Forms, pero también hay el Forms de Microsoft, también hay otras empresas más especializadas como SurveyMonkey, que tú desarrollas la pregunta, compartes el link y la gente responde. Y ahí ya nos ayuda a organizar y presentar los datos. Ya no es como antes que uno levantaba las encuestas manualmente y a partir de eso recién tenía que luego procesar los registros y ahí empezar a levantar o construir las tablas. A eso nos facilita mucho ahora la tecnología. De hecho, nos permite exportar a plataformas como Excel y a partir de eso irlas trabajando. U otro software más especializado, ¿no? Tenemos SPSS, tenemos Minitab, tenemos R. Ya les voy a mostrar los entornos, porque también se puede ahí hacer muchas cosas más especializadas, al menos en el entorno a la estadística. Entonces, después de haber hecho el paso uno y el paso 2, ya tenemos los datos y tenemos que visualizarlos. Entonces, eso es verla mejor, porque la idea de la estadística descriptiva sí me va a permitir ver la información, pero el punto 2 es fundamental, este que les estoy señalando aquí: encontrar patrones. La estadística trata de buscar patrones, tendencias. Eso es lo que a nosotros nos va a guiar a predecir necesidades o identificar oportunidades. Yo tengo que encontrar patrones y la sociedad o las personas socialmente somos o tendemos a hacer patrones. Y ahí sí preparo los datos para el análisis del paso 4. Por ejemplo, si yo ya en el ejemplo del celular levanto la información. Supongamos que ya recolectamos la información, vamos a tener este conjunto de datos: 3, 5, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Entonces ahí están, no hay un orden. Entonces lo primero que se hace en el conjunto de datos es organizar. Esto es importante cuando ustedes calculen la media aritmética. La media aritmética nos va a ayudar a calcular el coeficiente, por ejemplo, de Pearson, nos va a ayudar a calcular cuatriles y percentiles. Si es que los datos no están ordenados, ya tenemos ahí también un problema de sesgo. Entonces, lo primero es que tenemos que ordenar. La mejor forma de organizar los datos, de menor a mayor, y siempre estructuradamente en una tabla. Esa es una recomendación. Nosotros en estadística descriptiva tenemos que llevar a una tabla toda la información que generemos para que pueda ser más fácil todo lo que es la visualización de los datos, que ya vendría a ser la presentación. Ahí nosotros podemos hacer gráficos de barras, gráficos de pastel, gráficos de líneas, todo va a depender un poco incluso del tipo de problemática o temática que es la que hemos estado analizando. Aquí hay un ejemplo ya organizado de los datos. Si ustedes ven aquí hay algunos datos que se repiten, por ejemplo, 2 horas se repiten dos observaciones, 3 horas se repite 3 veces, 4 se repite 2 veces y el 1 y el 5 solo una vez. Entonces, desde el momento que organizamos los datos,
Nosotros podemos tener una tablita como esta es una tablita de frecuencia. Vamos a poner aquí las horas que se está usando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y de ahí hacemos el conteo de, de objetos o respuestas que tenemos en torno a ese resultado. Entonces, 1 hora tenemos un estudiante, 2 horas, dos estudiantes, 3 horas, tres estudiantes, 4 horas, dos estudiantes, 5 horas, un estudiante. Y siempre vamos a llevar a una tabla resumen toda la información que generemos. Si no está organizada, no vamos a poder pasar al siguiente dato, que es la presentación de la información. Ya organizado, podemos empezar a analizar. En el paso de análisis, nosotros calculamos las 3M, que es la media aritmética, la mediana y la moda. Eso es prácticamente de cajón que uno hace en cualquier estudio descriptivo. Después de calcular las 3Ms, calculamos varianza, desviación estándar, y ahí sí ya podemos ir aumentando algunas otras características de la estadística descriptiva, pero media aritmética es fundamental. A la media aritmética también le conocemos como promedio, ¿no? También podemos encontrar valores máximos o valores mínimos y podemos empezar a buscar los patrones o las tendencias de lo que queremos ir analizando con los datos. En el análisis, nosotros ¿qué hacemos? Algunas acciones típicas, como les comento, es calcular el promedio o la media, buscar la mediana, que es el valor centro, nos va a ayudar cuando yo les comentaba de uno de los autores siglo XIX, la campana de Gauss, nos ayuda a encontrar esto, la mediana. Vemos la moda, que es el valor que más se repite. Eso nos ayuda a ver lo que son tendencias. Pueden ser valores unimodal, modal. Ya vamos a ver eso cuando estemos en la parte de análisis de variables. Eh, pero básicamente esta es la etapa en la de análisis en las que yo voy a empezar a generar algunos análisis. Y por último, tenemos las de interpretación y conclusiones. Este último paso, nosotros vamos a tratar de dar una explicación a los resultados que hemos levantado, que hemos aprendido del estudio. En este paso se responde la pregunta. Por ejemplo, recuérdense, la pregunta que teníamos aquí era: ¿cuántas horas al día usan el celular los estudiantes de mi curso? Entonces, desde el momento que yo ya tengo mi tablita, yo ya podría ir viendo que lo que más usan son 3 horas. De ahí el segundo valor sería de 2 a 4 horas, y muy pocas personas usan 1 hora, o el exceso que sería 5 horas. Entonces, digamos que en este caso la media aritmética va a estar en estas 3 horas. Con eso yo ya puedo ir respondiendo. Aquí está perdón, yo me revisé. Recordemos el problema: ¿cuántas horas al día usan el celular los estudiantes? Después de analizar los datos, obtuvimos del promedio, que son 3 horas. La mayoría de los estudiantes están entre 2 y 4 horas. El mínimo de uso es 1 hora y el máximo son 5 horas. Como ven, tres conclusiones muy puntuales. Promedio, la mayoría de estudiantes, y mínimos y máximos. Eso básicamente es una interpretación básica que nosotros debemos hacer. ¿Cómo haría una conclusión sobre estos datos? Porque aquí yo solo tengo la interpretación de los datos. Y aquí viene la parte que yo les comento, que es el valor agregado, que es la interpretación de la información. Una interpretación, por ejemplo, tengo en la parte A, podemos decir: los datos muestran que, en general, los estudiantes usan el celular alrededor de 3 horas al día. La mayoría no supera las 4 horas, aunque hay algunos que lo usan más tiempo. Esto podría ser una explicación que acompañe a nuestra tabla. Otra conclusión podría ser: se concluye que el uso del celular en el curso es moderado, con un promedio de 3 horas diarias por estudiante. Ambas pueden ser podemos usar las dos como complementarias, o una, la opción A o la opción B. Como ustedes ven, hay más de una interpretación a estos resultados. La manera en la que yo concluya ya es muy propio del diseñador del experimento, de la encuesta,
y eso nos genera la interpretación, ¿no? Porque es una interpretación al fin y al cabo a lo que nosotros vamos a ir concluyendo. Bien, bueno, aquí tenemos un taller que vamos a hacer en un momento, pero ahorita voy a mostrarles el otro documento que tengo, porque aunque suene ya, son fáciles, son 5 pasos y ya, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas características ya cuando hacemos un diseño más robusto. Para eso yo les he dejado en el aula virtual esta norma técnica. Ustedes se están formando como técnicos, tienen que manejar obviamente documentos más especializados. Entonces aquí tengo esta norma. No sé si se alcanza a ver, esta cosa no me deja ver. Ya, sí se ve, ¿verdad? A ver, cerremos. Mm, Problema con el Adobe que no me permite. Tengo que acceder a este remoto. Ah, permítame, resuelvo esto. No sé por qué no me deja visualizar. Mm, mm, mm. Ok, ya, bueno, sí lo pude abrir en el navegador. A ver, y se visualiza el navegador, ¿verdad? Ya. Esta es una norma técnica, es la 283 y nos ayuda con el diseño y la metodología para su utilización. Les he puesto aquí para que sea una primera lectura que ustedes puedan realizarla. No vamos a cumplir ahorita todos los pasos, pero sí vamos a ir trabajando sobre esta norma, un poquito extensa para ir profundizando en cada uno de los métodos. Pero aquí, bueno, están las ventajas de utilizar los estudios, en este caso de las encuestas. Nos dice un poco que permite planificar previamente qué es lo que se va a preguntar. Ventajas de las encuestas es que es económica en relación a las otras que son de aplicación masiva porque hacemos sobre una muestra. En el caso de variables complejas, la encuesta permite desglosar estas variables en distintos aspectos de la misma y la encuesta permite la comparación con otras investigaciones que se hayan realizado sobre o algún tema. Y esto es importante, ya vamos a ver en los otros métodos, pero siempre tienen que revisar antecedentes porque alguien más tal vez ya investigó sobre algún tema o problemática que ustedes quieran levantar información y se puede coger esos datos y de alguna forma utilizarlos, ¿no? Entonces, hay fuentes incluso de datos abiertas que ya los investigadores publican y ustedes pueden acceder a las tablas y pueden hacer o complementar sus estudios o cogerlo como antecedente para mejorarlo, incluso de otros países, si es que lo quieren adaptar a Ecuador. ¿Cuáles son los inconvenientes? Elaborar una encuesta es una tarea muy compleja que requiere prestar atención a numerosos detalles. Ya, los detalles es muy importante. Y el INEX se gasta un montón de presupuesto justamente en el diseño de lo que se denomina ya a nivel técnico los reactivos. Entonces, los reactivos son estas preguntas para sacar los estudios demográficos, los estudios económicos, los estudios ambientales, sociales. Esos reactivos son diseñados generalmente por expertos técnicos y ellos tienen un criterio muy técnico y lo que hacen es que a esa pregunta tratar de hacerla lo más familiar o amigable para los distintos sujetos de investigación. Si es que hago una pregunta muy compleja y le pregunto a cualquier persona y es muy técnica, obviamente no va a saber qué responderme. Entonces, algo muy importante dentro de las preguntas es el lenguaje. Entonces, ya vamos a ver un poco también eso. La encuesta no se adapta a diferencias individuales justamente porque se masifica y la encuesta da una información puntual. Yo en algún momento les dije que los estudios descriptivos son una foto del momento
del periodo que se esté levantando la información. Después de 6 meses, después de un año, la dinámica puede cambiar. Por eso un poco el estudio, por ejemplo, que vimos la anterior sesión del registro de empresas se hace semestralmente, porque van variando las ventas, van variando la cantidad de empresas. Y hay algunas que se hacen un poco ya bianualmente, por ejemplo, las de nutrición, porque obviamente se analiza en diferentes periodos. Todo va a depender de cómo estemos analizando la metodología. Aquí viene una descripción muy similar a la que yo les he dado. Se hace la definición de los objetivos de la hipótesis o el problema que yo quiero investigar. De ahí se elabora el cuestionario, se aplica el cuestionario y lo denomina tratamiento estadístico de los resultados. Nosotros tenemos que ver un poco la organización y presentación. Y por último, la elaboración del informe. Un poquito más técnico los pasos de la norma. Yo les he dado el concepto general que se maneja en estadística descriptiva. Bueno, aquí ya está el objetivo a nivel de hipótesis. Esto ustedes ya lo pueden ir revisando. Ahorita no voy a ahondar mucho en este aspecto, voy a ahondar en las preguntas. En contenido de las preguntas. Primera, características del lenguaje. El lenguaje que utilice para hacer una pregunta tiene que ser familiar, amigable, nada complejo, que lo pueda entender cualquier sujeto, objeto de investigación. Hay que tener cuidado con todos, siempre, jamás, ninguno, nadie. Yo suelo decir ni todos, ni cada, ni uno, ni siempre, porque eso es una ambigüedad. Y en una pregunta de un cuestionario, lo que tal vez es siempre para alguien, tal vez es nunca para otros. Entonces, evitamos usar estas palabras en la redacción. Hay que tener mucha atención a los usos de las palabras, porque a veces hay vocablos, incluso entre la costa y la sierra, hay algunas palabras que se pueden malinterpretar, otras que pueden causar confusión y evitar ambigüedades. La pregunta de por sí debe ser muy clara para que podamos responder cualquier persona. La redacción, aquí hay una métrica incluso, nos recomienda que una pregunta debe tener entre 25 palabras como máximo. O sea, si tienen una pregunta, ¿cuánto debe tener una pregunta? 25 palabras máximo. El enunciado debe tener una sentencia lógica, no debe tratar de promover un sesgo. Y cuando yo formulo una pregunta, debo también precisar las opciones. Ya vamos a ver alguna de las opciones. Debo evitar, bueno, acá también me dice, debo evitar sugerir, hacer referencias o estereotipos. Hay ciertas preguntas, me parece que por aquí está, que pueden tener carácter ideológico. Entonces, estas últimas observaciones también de tener cuidado porque hay preguntas que pueden ser muy eh, criticadas si es que son con temas de género, si es que son con temas de creencias, si es que son con temas que pueden ser polémicos, ¿no? Incluso aquí te sugieren esta norma que el orden de las preguntas debería ir de menos a más. O sea, si hay preguntas que yo por necesidad o por la problemática que estoy estudiando las voy a generar y puede ser polémica, la trato de mandar al último para que no haya ningún problema. Con las personas, los chicos de administración y de marketing, por ejemplo, hay una pregunta, si te abordan con una pregunta de ¿cuánto pagaría por este producto? Y ahí te presentan el producto, ¿no? Ya enseguida la persona a la que están preguntando dice, no, esta persona me va a querer vender algo. Entonces también esas preguntas que tienen relación con ventas, al final, es mejor ir de menos a más en el sentido de las preguntas. Ahora, ¿qué tipo de preguntas existen? Los tipos de preguntas, nosotros vamos a tener preguntas abiertas, cerradas y mixtas. ¿Qué es una pregunta abierta? Como la que estaba en el ejemplo. Si es que yo no le doy unas opciones de respuesta, es una pregunta abierta. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas usan el celular al día? Todo el mundo me va a responder una cantidad muy diferente. Así como hay personas que me respondan 1 hora, otras personas que me respondan 2 horas, puede haber una persona que me diga 30 minutos, puede haber una persona que me diga aproximadamente 50 minutos. Entonces, cuando dejo muy abierta la pregunta, se me genera luego un problema cuando hago el análisis o la reducción de datos, cuando estoy organizando esa información porque tengo muchas respuestas. Yo en las encuestas debemos procurar que nuestras preguntas sean cerradas.
Y cuando hablo de una pregunta cerrada, también es para que haya una respuesta cerrada. Ahí nosotros tenemos respuestas que se clasifican como dicotómicas. Es que tengo dos respuestas, verdadero o falso, sí o no. Solo tengo ese posible opciones. Dicotómicas es que tengo más de una opción. Y cuando yo hablo de las mixtas, acá tenemos la última. Las preguntas mixtas son preguntas cerradas, porque te puede decir, usted tiene un canal de YouTube, sí o no. Y después ponerle qué contenido carga. Entonces dice, sí, sí tengo canal de YouTube. ¿Qué contenido carga? No, no tengo canal de YouTube. Entonces ya no va a la siguiente pregunta. O lo típico que es poner la opción de otros cuando dejamos abierta alguna posibilidad que no sepamos, o el por qué. ¿Ya? Entonces, en marketing, en satisfacción del cliente, suele haber la típica pregunta NPS. ¿Ustedes nos recomendaría? Sí, no, ¿y por qué? Entonces, sí nos recomendaría, ¿por qué nos recomendaría? O si respondemos no, no les recomendaría, ¿por qué no nos recomendaría? Entonces, ahí estamos hablando de preguntas mixtas. Para cerrar este tema de los tipos de preguntas, que es lo que vamos a trabajar en el cuestionario, tenemos tres tipos: abiertas, cerradas y mixtas. ¿Ok? Las respuestas van a depender mucho del tipo de pregunta que yo voy planteando. Bien, bueno, de aquí ya viene determinación de la muestra. Les voy a dejar este hoja para que la revisen. Vamos a ver más adelante ya cuando hagamos el cálculo poblacional, y estas gráficas van a tener un poquito más de sentido. Bien, entonces vamos con nuestro taller del día de hoy, para hacer una pequeña aproximación y dejemos tipos de preguntas. Bien, ¿qué tenemos en nuestro taller? Lo vamos a realizar aquí conmigo. Les comparto nuevamente el PowerPoint. ¿Qué nos dice el taller? Aplicación del método estadístico a una situación real en grupos. Bueno, en este caso somos un grupo, no somos muchos. Vamos a hacerlo en esta clase. Cada estudiante responde a las preguntas. ¿Cómo llegas normalmente a tu colegio o instituto? Bueno, aquí le vamos a dejar como instituto porque estamos a nivel de instituto. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar desde tu casa? Y tenemos alternativas, fíjense, menos de 10 minutos, de 10 a 15. ¿Llegas casi siempre puntual a clases? Sí o no, dicotómica. ¿Te gustaría cambiar tu medio de transporte actual? Si no, y aquí tengo un no estoy seguro. Entonces, son cuatro preguntas muy sencillas y vamos a ver cómo lo aplicaríamos. No sé si están algunos familiares en el Google Forms. Si es que no, ya vamos a ver ahorita. Ahora la inteligencia artificial incluso nos ayuda muchísimo con esto, porque ya les voy a indicar también cómo hacer un avanzado esto. Ahorita vamos a hacerlo manual. Bien, ustedes primero van a necesitar tener una cuenta de Gmail, ¿ya? Segundo, aquí en las opciones nosotros tenemos muchas aplicaciones y vamos a buscar nuestra opción de formularios. Entonces voy a usar la de formularios, y en este caso de formularios voy a crear un nuevo formulario. Creo el nuevo formulario en el Google Forms. Aquí yo le puedo cambiar. Vamos a poner movilidad. Movilidad. Bien, y aquí, bueno, el correo electrónico que nos ayuda a validar las encuestas o alguna descripción del formulario. Entonces aquí es un ejercicio en clase para el método estadístico. Ahora vamos a empezar a diseñar las preguntas. Aquí donde me dice pregunta, yo voy a tener ya unas opciones predefinidas y de hecho ya no se pueden reconfigurar. O sea, es lo que en este caso la herramienta de Google Forms nos da. Tenemos, si es que fueran preguntas abiertas, vamos a tener una respuesta corta, la opción de respuesta corta o la opción de respuesta larga o párrafo, donde voy a poder escribir un poquito más.
Tengo la respuesta de opción múltiple, donde solo voy a poder escoger alguna opción, no varias opciones. Ustedes lo pueden incluso identificar en los formularios porque es un círculo. Y tengo la de las casillas de verificación. Y en el caso de casillas de verificación, yo voy a poder escoger más de una opción y es un cuadrado, ¿no? El pictograma este. Podría tener una lista desplegable. Esto me ayuda bastante en el caso cuando yo pido lugar de residencia. Entonces, si han visto que aparecen las listas que uno pone y te aparece si vives en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua. Y cuando le das clic a una, enseguida te bota a otra lista para que no tengas que estar escribiendo. Y eso es importante porque hay personas que a veces responden en los formularios con faltas ortográficas. Se ha dado casos que a veces escriben WhatsApp de 5 formas diferentes. Hay mucha variabilidad. Entonces debemos usar la opción de lista desplegable como una solución. Si es que queremos que la persona cargue unos archivos, bueno, hay esta opción de cargar archivos. A veces te piden copia de la cédula o comprobante de pago o algún tipo de documento. Tenemos muchos formatos que puedes aceptar en los documentos. Ahora tenemos la escala lineal. Esto lo vamos a trabajar cuando veamos NPS, sobre todo. Se usa la escala de Likert. Nosotros podemos calcular desde uno con muy poco recomendable hasta, y aquí viene la variación. Podemos hacerlo hasta 4, hasta 5, hasta 10. Va a depender también del diseño. Lo que generalmente se utiliza es de 1 a 5. La escala de Likert más usual. De ahí nosotros tenemos el de calificación. Por ejemplo, ¿cómo calificaría nuestro producto? Es casi una escala de Likert, pero tiene la diferencia de que tiene las estrellitas o alguna otra opción que yo quiera ponerle. Tampoco es que tenga muchas opciones, pero tenemos aquí algunas opciones que ha puesto la plataforma. La cuadrícula de opción múltiple, cuando yo estoy o voy a cruzar muchas variables, tengo aquí algunas opciones de movilidad y qué tan recomendable puede ser. Y aplica lo mismo con la cuadrícula de verificación. La diferencia es que aquí solo voy a escoger una opción y aquí en cambio puedo escoger algunas opciones. Puedo incluir la fecha, si es que yo quiero setear alguna fecha de nacimiento, me va a permitir con esta función. Y de ahí ya solo tenemos la última opción. No, no me alcanza ya, la de la hora. Bien, ahora pongamos nuestras preguntas. Las preguntas son cerradas. Voy a copiarlas directamente del PowerPoint. Entonces vamos a ponerle cómo llegas normalmente al instituto. Yo sé que está en entorno virtual, pero cuando tienen que hacer algún trámite o algo así podemos usar. Entonces aquí tenemos unas opciones. La primera opción nos dice que a pie, vamos a poner a pie. La segunda opción nos dice en bus. La siguiente opción nos dice en bicicleta. Ahora ya hay nuevas ciclovías, un poquito al menos. En auto, en auto. Ya, y hasta ahí sería una pregunta cerrada. Nosotros podemos, como en este caso, agregar otros y ya le hicimos mixta, porque ahí la persona va a tener que digitar una respuesta. Ginette, ¿tienes una consulta? Oh, Sí, profe, perdón, vamos haciendo con las mismas preguntas o usted nos pone el tema, perdón. no, ahorita les estoy mostrando cómo se ejecuta. O sea, sí, vayan ¿Ya? siguiendo el paso a paso y ustedes pueden hacer, pero no es que sea esto un deber ahorita, ¿no? Ya les voy a pasar el link Ok. para que ustedes respondan, eso sí, ahí me ayudan Ah, respondiendo. ya, profe, gracias. Bien, entonces aquí yo tengo algo importante. Si esta es la pregunta uno, por favor, anoten que es la pregunta uno. ¿Ok? Otra buena práctica en los cuestionarios. Yo tengo aquí las opciones. También puedo codificarla. Puedo poner la opción A, puedo poner la opción B, puedo poner la opción C, puedo poner la opción D
Esto no me hace la plataforma, así que sí me toca digitarlo así. Entonces ahí tengo las cuatro opciones. A, B, C y D. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Agregamos esta opción de más y voy a copiar la otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo tardas en llegar desde tu casa? Control C. Peguemos la pregunta 2. Es importantísimo que sean ordenados en la estructura porque cuando analicemos los datos es más fácil si está todo organizado. Entonces aquí, en este caso, la pregunta 2 me está dando rangos. Yo también puedo trabajar con rangos. En este caso son de tiempo, de 1 a 30 minutos. Ah, ¿sí? Y más de 30 minutos. ¿Ok? De, bien, aquí ya no tengo la opción de otros. Estoy dando rango. Menos de 10, entre 10 y 20, entre 21 y 30 y más de 30. Siguiente pregunta. Caramba. Siguiente pregunta nos dice, llegas casi siempre puntual a clases. Peguémosle aquí como la 3. Y esta es una pregunta cerrada. Fíjense en que aquí me sale sí, no y tal vez. La herramienta en eso también ha evolucionado, es más intuitiva. Sí, no y tal vez. ¿Y te gustaría cambiar tu medio de transporte actual? Esto un poco solo para también hacer el ejercicio de las opciones sí, no y tal vez. Ahí le cargo. ¿De acuerdo? Ahí está generada el cuestionario. Ahora, vamos a la configuración. Si ven que aquí me dice correo electrónico, yo aquí donde dice configuración, puedo hacer que las respuestas, activar o desactivar la recopilación de correos electrónicos. Para este caso le voy a poner no recopilar. Envía una copia de respuesta, está desactivado. Permite la edición de las respuestas, le puedo activar. En este caso le voy a desactivar. Puedo limitar a una respuesta. Y aquí puedo mostrar una barra de progreso si es que tuviera algunas páginas o algunas secciones. Puedo hacer que pase como páginas. Ahí es mucho más útil la barra de progreso porque me ayuda a medir cuánto me falta. Orden aleatorio, no, porque tengo un orden predefinido. No es una prueba, no es un cuestionario, entonces tengo que desactivar eso. El mensaje de confirmación le podemos poner aquí, gracias por participar de la encuesta. Y nosotros podríamos habilitar para que también ustedes puedan ver un informe de resumen de datos. ¿Ok? Ahí diríamos, sí, está listo para lanzar, pero todavía no. ¿Se acuerdan una pregunta que les dije que siempre debíamos plantearnos? Vamos a poner, ¿no se acuerdan? No, la descripción o los datos demográficos. En este caso, yo voy a preguntarles género. Entonces yo puedo preguntar si es hombre, si es mujer o prefiero no decirlo. Eso es algo muy útil porque me va a ayudar a medir el perfil del estudiante. También podría agregar la edad. Ahorita pongámosle respuesta corta para mostrarles esto. Aquí en edad yo puedo hacer que la pregunta sea obligatoria o opcional. En este caso, quiero que sea obligatorio el tema de hombre y mujer. En el tema de edad lo voy a dejar como opcional y aquí le voy a configurar porque yo puedo hacer la validación de la respuesta. Puedo centrarla que sea solo un número, que sea superior a, inferior o igual o entre, etcétera. Entonces en este caso le puedo poner que sea superior y ya no dejo nada personalizado, lo dejo abierto. Pero podría ser mucho más, si es que es el número de cédula, decir que tenga 10 dígitos.
a pesar de que hay gente que a veces tiene problemas con el cero o hay cédulas que están apareciendo ahora con el 7, entonces también suele generar a veces problemas. Con esa primera sección terminada, podríamos iniciar el cuestionario. Bien, entonces lo ponemos en la opción publicar, lado derecho superior. Cualquier persona que tenga el vínculo, ¿qué puede hacer? Cualquier persona que tenga el vínculo puede, eh, la vista del editor está restringida en este caso y podemos ponerle cualquier usuario que tenga el vínculo, puede ser editor. En este caso eso no, tenemos que restringirlo porque si no nos pueden dañar el cuestionario. Puedo mandar a un grupo cerrado o puedo generar el link, le publicamos. Y bueno, aquí hay una opción bien chévere que tiene el Microsoft que puede acortar la URL y yo ya la podría empezar a obtener datos, ¿no? Hay otros temas que puedo personalizar ya, eso ya es muy propio de la herramienta. Puedo ponerle un encabezado, pues ya para la práctica no le vamos a poner mayor cosa. Entonces, les voy a compartir por el chat el formulario para que por favor lo respondan. Muy bien. Ahorita está habilitado. Ayúdenme en respondiendo el cuestionario. Entiendo que no tienen ninguna restricción y van a poder realizarlo. ¿Me confirman? Sí, ya están haciéndolo. Chévere. A ver, pongamos los datos en vivo para ir viendo la carga de información. Ya, entonces yo comparto este link, como ustedes ven, y voy a empezar la captura de datos aquí en el formulario. Ya, ahí ya tengo una primera respuesta. Ya tengo dos respuestas y miren, ya me está generando los resultados. ¿Cuántas personas estamos? 10. Ya, debemos tener 9 resultados. Vamos viendo. Entonces, aquí ya tenemos una pequeña conclusión. Este grupo está estructurado con el 66% son mujeres y el 33% son hombres. Primera cuestión. Segunda cuestión, la edad. Estamos viendo que están entre 19, 24, 25, 26. Entonces, el rango de edad de la mayoría está entre 24 y 25. De ahí ya vamos a las preguntas. ¿Cómo llegas normalmente al instituto? El 100% utiliza transporte público. Estaríamos con la opción B, que nos dice bus. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar desde tu casa? Vemos que están a una distancia mayor a 30 minutos. Entonces, el 85% está a más de 30 minutos. De ahí dice, llegas casi siempre puntual a clases, que el 57% dice que no, que llega con un atraso. Y el 42%, 42,9% dice que sí llega puntual. Entonces, otra conclusión que la mayoría llega con un retraso. De ahí tenemos, ¿te gustaría cambiar tu medio de transporte actual? El 75% responde que sí, el 25% dice que no. Ahí podríamos incluso preguntar por qué, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros tenemos una primera respuesta. En estas plataformas, yo ya puedo, en esta opción, descargar los datos, las 8 respuestas que tengo. Ah, me faltó mostrarles. Podríamos analizar por pregunta, ¿no? Si yo quiero analizar en específico una pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en llegar a tu casa? Podría tener aquí las respuestas y podría ver las respuestas. Si les hubiera pedido el número de cédula, aquí yo podría filtrar incluso por el número de cédula para saber quién está respondiendo qué y hacer un estudio mucho más personalizado, hacerlo a nivel incluso individual. En este caso lo estamos viendo a modo global.
Vamos a descargar. Aquí hay una opción que dice descargar las respuestas o imprimir todas las respuestas. Me sirve el formato CSV, que es para Excel. Me va a descargar el archivo, lo voy a guardar en mi escritorio y en un momento lo abriré. ¿Ya? Ustedes me imagino que también les debe haber aparecido un link para ver el informe de resultados. Entonces ahí también van a poder ver los resultados que se generaron. Voy a abrir el Excel que se me descargó. Ya, miren lo que pasa si es que lo abren dando clic. No sé si esto ya lo han hecho antes, pero cuando yo descargo un archivo CSV, puede pasar lo siguiente. ¿Sí? ¿Ven cómo están las preguntas? Aquí me dice marca temporal, pero los datos me salieron porque justamente el libro tiene características de CSV. Entonces, no me sirve descargar directamente así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a abrir un nuevo archivo de Excel, una hoja en blanco. Ya les indico. Ya, sí se visualiza el Excel, ¿verdad? A ver, confírmame que no les puedo ver. Ya, sí, me confirman que sí se ve. Ya. Entonces Sí, yo me voy a ir a datos. Aquí en la pestaña donde tengo archivo, ay, perdón, donde tengo inicio, insertar, dibujar, etcétera, me voy a ir a donde dice datos y lo que voy a ir es a la opción que me dice obtener datos. Bien, aquí voy a ponerle un archivo y es un archivo de texto CSV. Ok, escogemos esa opción. Datos, obtener datos de un archivo CSV. No sé qué formato de Excel puedan tener en su escritorio, pero generalmente funciona así. Datos, obtener datos y voy a tener la opción de CSV. Damos clic y me va a solicitar la ubicación de ese archivo. En este caso, como yo lo descargué, está en descargas. Me parece que se puso en descargas o creo que está en su carpeta. Ah, ya, se me descargó una carpeta comprimida. A ver, hay que extraer esto, extraer todo, extraer. Ya se me descargó el archivo. Ya, bien, entonces regresemos de aquí, obtener datos de un archivo CSV. Y aquí me apareció la carpeta. Miren, aquí ya, no sé si se alcanza a ver la pantalla que estoy haciendo de importación. Pongo importar. Tengo que poner que el archivo está delimitado por comas, en este caso, y voy a poner cargar los archivos. Incluso aquí me da una vista preliminar, ¿no? Y ahora ya puedo manipular los datos. Esta es la ventaja de descargarse el archivo desde el S, porque yo ya podría manipular eso. Yo no puedo manipular las gráficas que tengo allá, solo puedo manipular ya cuando las tengo aquí. Aquí ya podría generar, me voy a insertar gráfico recomendado y podría generar mi gráfico de pastel. Bueno, ahí sí tengo que ver con la cantidad de pastel. A ver, permítame. Ya, ahí sí ya veo la pantalla bien, si no, no estaba viendo la vaina. No, y tengo mis 4 preguntas. ¿Ok? Ya, está codificada en una tabla. Entonces yo podría poner las personas, hombre, mujer, y puedo poner cómo llegan a la institución y me voy a insertar gráfico y puedo generar mi gráfico, ay, mi gráfico de postales. Permítanme que no me está reconociendo lo que tiene.
Podría escoger el gráfico circular. ¿Por qué creen que no me está reconociendo? Aquí viene un tema importante. Si es que yo grafico la edad, vamos a insertar, ya, ¿por qué aquí sí me reconoce y por qué acá no me reconoce? ¿Quién cree que tiene la respuesta? Pasa esto. Porque las respuestas son iguales. No necesariamente. A ver, cojamos la pregunta que teníamos, ¿no? ¿Cómo llegas al instituto? Teníamos estas opciones. Voy a copiarle y voy a ponerle aquí al ladito. ¿Ya? Aquí yo tengo la opción A, que era a pie, la opción B, que era en bus, la opción C, que era bicicleta, bicicleta, la opción D, A, B, C, D, que era auto, y teníamos otro. ¿Ya? Aquí el gráfico me puede o me reconoce el Excel del gráfico porque estos datos son números, es cuantitativo. Si es que yo tengo aquí cuadros de texto, no me deja eh, o no me va a contar, ¿ok? No le va a reconocer. Borremos esto para hacer aquí una tablita. Entonces aquí yo le puedo poner medio de transporte y aquí yo puedo hacer mi tabla de frecuencia. Entonces, ¿cuántas personas vienen a pie? Tengo cero respuestas. ¿Cuántas personas vienen en bus? Tenía, creo que eran 9 respuestas. 8 respuestas. 8 respuestas. En bicicleta, cero, en auto, cero y en otro cero. Ya, esto es lo que el software hizo, que ahorita no nos genera automáticamente. Esto tenemos nosotros que construir en este caso. Armamos una tabla. Ahora, armar esta tabla y hacer este conteo que hice yo, si es que tengo un montón de datos, se hace muy complicado. Por eso podemos utilizar una función que se llama contar si. Yo puedo escoger el rango y aquí puedo ir poniendo el criterio. Si es que tiene la opción A, si es que tiene la opción B, si es que tiene la opción C, si es que tiene la opción D. ¿Ya? Pero tengo que empezar a armar una regla de cadena. En este caso le voy a poner que cuente solo la B, pero la B tengo que copiar textualmente como es B punto bus. Entonces me va a contar con ese criterio. Espacio que está de más. Ya. Cerramos nuestro paréntesis. Enter. Lo extendemos. Ya. Aquí escribí algo mal porque me está contando contar si movilidad. Está contando algo.
formato de tabla que tengo que desactivar, por eso está de color verde. Está reconociendo como una tabla. Con el formato de la tabla. Mm, Ahí ya le quitó el formato de tabla. Creo que esto es formato. No me deja. Se me pegó con un formato de tabla que no le puedo eliminar. Por eso me reconoce este rango del título. Démosle la opción de la tabla y pongamos el rango de esto es de A, B, C, desde D2 a D9. Opción A, punto, ponemos a pie. Y opción B, C, bicicleta. Bicicleta. Mi opción D es auto. Opción que sea otro. Ahí me va a reconocer. Ya lo estaba copiando.
tabla ya. ¿Por qué me está contando que a bus son 8? Porque 8 son los que tienen el código de bus. Voy a manipular ahorita un poco la encuesta, ¿ya? Voy a decir que hay dos personas que están yendo a pie. Digamos que es la persona que está aquí y digamos que es la persona que está acá, ¿ya? Y creo que aquí le puse mal a pie, no a pies, ¿ya? Entonces ahí tengo dos personas que están a pie. Digamos que una persona va en auto, pongamos un dato que fue una persona en auto. Ya, entonces, sí vieron cómo cambió la tabla, ¿no? Ahora ya no tengo 8 que van en bus, sino solo 5. De ahí dos están yendo a pie y una está yendo a auto. Entonces, cuando construyan las tablas, vamos a usar mi contar sí y de ahí pongo el rango, que es en este caso, la columna D, y de ahí pongo mi argumento, la variable que estoy buscando. Porque lo que trato de hacer es llevar a número a un dato lo que va a ser mi cantidad. Y ahí sí puedo poner, bueno, ahorita les voy a poner una gráfica de columna y ya les explico por qué de columna. Y aquí tendríamos la variable de la columna. ¿Ok? Entonces, igual este archivo les voy a dejar subido en el aula virtual, ¿no? Para que tengan la fórmula. Vamos aquí en unidad uno documentos, crecer, voilà. Bien, así es como le armamos. Ahora, ¿cómo escoger qué tipo de tabla? El día de hoy estaba destinado justamente a que tengan esta primera aproximación, pero sí se dan cuenta que, por ejemplo, este diagrama de pastel que me salió aquí no me dice mayor cosa. En cambio, el de acá sí me dice. Acá yo sí veo que la mayoría de gente viene en bus y poca gente a pie y en bicicleta y otros ninguno. Fíjense en si yo solo cojo y cambio esta tabla. Aquí me voy a diseño de gráfico y le puedo cambiar el tipo de gráfico. Y le hago uno de columnas, aceptar. Yo ya puedo distinguir mejor las edades, ¿ya? Pero tampoco sería lo óptimo. Entonces, ¿cuál es el criterio para escoger una gráfica? Copien esta página web, navegador. ¿Ya? Hay un proyecto que se llama Database Project. Y aquí van a tener ya les paso por el chat también. Aquí van a tener una orientación sobre los tipos de gráficas. Tenemos un montón, pero lo básico, gráfica de línea, gráfica de barras, gráfica de columnas, el gráfico circular o el gráfico de dona, pero de ahí se abren a muchísimas otras opciones. Tenemos, por ejemplo, un diagrama de flujo, tenemos las donas, tenemos pictogramas. Lo chévere de esto es que me ayuda barras agrupadas, me ayuda a tener más o menos un lineamiento de cómo se usan las gráficas o cómo puedo yo ir cargando. Ya cuando veamos varianza vamos a ver que el histograma no es igual que el gráfico ¿dónde está el gráfico de columnas? Que el gráfico de columnas. Entonces ahorita yo hice un gráfico de columnas para comparar las categorías, cuando íbamos en A, B, C o otros. Si ustedes se fijan en el lado derecho, te da la función con la que utilizamos este tipo de gráfica. Nosotros usamos un gráfico de columnas con un propósito de comparación o de ver tendencias en el tiempo. Y cómo se deberían ingresar los datos, te da incluso hasta una matriz de ejemplo de cómo ir poniendo los datos. A, B, C, D. Si en el caso de algo sencillo como un gráfico de columnas. Si es que yo quiero ver un gráfico un poquito más complejo, tengo el de embudo que funciona con una función de correlación o de comparación. Está en la familia de los diagramas. O si es que quiero algo, vamos, un gráfico radial.
Pues si quiero ver cómo funciona un gráfico radial, yo sé que necesito meter coordenadas X, Y, ya está en la familia de los plots, de las, eh, no sé cómo, son estas como gráficas en 2D. Si es que quiero algo 3D, me parece que sí hay aquí un gráfico 3D, ya tengo mis variables por categoría A, B, y ya voy teniendo más de una variable que se repite. Entonces aquí me va a ir dando una orientación. Los gráficos de embudos se utilizan bastante en marketing y tengo acá gráficos de tendencia y bueno, esto usan bastante en administración, ¿no? Los gráficos, los termómetros, que también se les denomina. Mapas de calor y bueno, hay una infinidad, como ven, de gráficos. Nosotros vamos a empezar a realizar algunas gráficas para que se vayan familiarizando con las cuatro funciones, porque las gráficas se reducen a estas funciones. Gráficas de comparación, gráficas, si es que son pictogramas de visualización, de correlación, distribución, geolocalización, las que tienen parte de perforados como las donas o tendencias en el tiempo o lineales que también se dice. Acá tenemos las familias y si es que queremos ver todos, obviamente me salen todas las gráficas. ¿Ok? Entonces ustedes en su aula virtual tienen ya les voy a subir este link. Este link no les alcancé a subir, ya les voy a subir este link. Tienen su material y yo ya les cargo el archivo de Excel que realizamos el día de hoy para que lo puedan tener para sus ejercicios. Bueno, a ver, tomemos lista, permítanme un segundito. Me van diciendo presente, por favor, porque se me habilita la otra pantalla y no alcanzo a verle si me alzan la mano. Estamos 11 de febrero. Matías Gustavo. Matías Gustavo. No. Gustavo. Ginette. Presente. Valentín. Katia Antonella. Ronnie Javier. Jocelyn Cristina. Presente. Jocelyn. Sí. Lois Anthony también está presente. Evelyn Dayana. Buenas noches, profe. Presente. Helen Estefanía. Amy Anaí. Buenas noches, profe presente. Angelina Juliet. Presente, Lisa. Katie Dayanara. Presente, profe. Steffi Cassandra. Stephanie. ¿No? Anderson Javier. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Y Gladys Ruth. Está, ya, guardar. Bien, la actividad que tienen en el aula virtual, les voy a indicar porque también tiene un peso. Todo esto tiene tareas, ¿no? Sí. Entonces aquí nos habla de, bueno, está el método, las diapositivas que vimos y en el método estadístico hay una gamificación. Ustedes aquí van a poder buscar estas palabras clave, que es básicamente lo que vimos hoy, el método estadístico. Definir el problema, recolectar datos, organizar la información, presentar los resultados, analizarlos, interpretarlos y concluir. Entonces, son 7 palabras clave que las deben encontrar en esta
sopa de letras, ¿ok? No se olvidarán de hacer esta actividad. Ya les subo el Excel del día de hoy y para que lo puedan también tener con esta fórmula de cómo se usa el contar, sí, ¿ya? Vamos a ver igual otros métodos que también pueden ser más fáciles, aunque las fórmulas son fáciles, no es que sea complicado el Excel.